Buenos días, bienvenidos nuevamente un domingo más, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En unos momentos daremos inicio y no se te olvide que somos ICD en casa. Buenos días, bienvenidos nuevamente un domingo más, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En unos momentos daremos inicio y no se te olvide que somos ICD en casa. Hola, sean bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Ciudad de Dios. Nos alegra que estés con nosotros, para que juntos podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Recuerda que puedes compartir esta publicación y que llegue a más personas. Ese es nuestro objetivo, que puedan conectarse más con nosotros y que también puedas estar con tu familia. Si puedes tomarte una fotografía y subirla en la publicación que vamos a dejar al final del servicio de lo que estás haciendo, tómate una selfie, no, nada te cuesta, no hay pena de salir en chanclas o en pijama. Para eso hoy todavía estamos haciendo iglesia online, que pronto nos vamos a ver en físico, pero aprovechando los medios, pues aquí estamos. Damos gracias a Dios porque nos permite conectarnos por estos medios, y recuerda, somos ICD en casa. Qué bendición estar juntos en esta mañana para adorar al Señor. Vamos juntos a adorarle. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, tienes contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar
porque si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír y a los ángeles danzar, porque el gozo está aquí. El gozo está aquí. El gozo está aquí. El gozo está aquí. Oh sí, Señor, te adoramos, Rey. Tú eres el gozo de nuestra vida, Dios. Tú eres digno, Dios, de toda alabanza. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Oh, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. 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 Oh Señor, tu amor es el que nos sostiene, Dios. Tu amor nos rodea, Dios. Tú eres el Rey de toda gloria, Dios. Tú te mereces toda gloria, Dios. Oh sí, Señor. Te adoramos, Rey. Rey de majestad, Rey de toda autoridad. Eres tú, Señor. Declaramos que tú reinas y tú gobiernas.
de gloria. En mi ser, Rey de gloria. Hola, qué alegría que hemos podido adorar juntos al Señor, y en este día yo quiero animarte para que podamos seguir conectados, pero también quiero darte una excelente noticia. Pronto estaremos juntos nuevamente reunidos acá en este lugar. Hemos estado orando al Señor por esa oportunidad nuevamente, y yo sé que este 2020 ha sido un año definitivamente de muchos retos para nosotros, pero Dios ha sido fiel y Él nos ha ayudado a avanzar. La iglesia nunca se cerró, la iglesia siempre avanzó, pero ahora es el tiempo de volvernos a reunir presencialmente y estar todos juntos para adorar al Señor, para venir con mucho gozo, expectativa, gratitud por todo lo que Dios ha hecho en este tiempo en medio de nosotros. Así que quiero que te prepares para el domingo 4 de octubre, que va a ser el domingo primero en el cual nos vamos a reunir nuevamente. Así que yo estoy feliz de volver a tener la oportunidad de verte, de adorar junto a ti, a nuestro Dios, y poder tener un tiempo también para tener esa comunión que nos caracteriza también como ICD. Así que prepara tu corazón, prepara tu vida. Vamos a estar dando las instrucciones, la información pertinente de cómo lo vamos a hacer, pero ya quiero que tú estés pendiente para esta nueva apertura. Sin duda que este es un tiempo para renovar nuestra fe. Así que prepárate para eso también, para renovar tu fe, y ahora vendremos delante del Señor con ese corazón agradecido. Hoy quiero dejar contigo al pastor Gustavo Campos, quien va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor, y sé que vas a ser grandemente edificado. Así que dejo con nosotros al pastor Gustavo Campos, quien nos ministrará con esta palabra. Que Dios te bendiga. Hola a todos, qué bueno es poder estar en este día delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos los miembros de nuestra congregación y a todos los hermanos también que se conectan desde fuera de las fronteras de nuestro país. Siempre es un gusto tenerles con nosotros, mis hermanos, y que estén siempre pendientes de nuestra página acá en Facebook. Así que damos gracias al Señor por sus vidas, por cada uno de ustedes, iglesia amada. Así que vamos a iniciar en esta mañana compartiendo el mensaje en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el título para este mensaje, en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero que me acompañe a la palabra y vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y vean lo que dice esta palabra, mis hermanos. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Quedémonos hasta el versículo 17. Hermanos, en este pasaje es interesante ver esta historia porque hay dos ejércitos, el ejército sirio y el ejército de Israel. Y dice que Siria estaba en guerra con Israel. Y cada vez que el rey de Siria planificaba hacer una emboscada o acampar en cierto lugar para atacar al pueblo de Israel, el varón de Dios, Eliseo, dice que recibía el mensaje de esa ubicación y se lo trasladaba al rey de Israel. Y venía el rey de Israel y contraatacaba. Y así no podían ser, digamos, sorprendidos y por lo tanto vencidos por sus enemigos. Entonces llega al punto, mis hermanos, el rey de Siria a creer que dentro de sus tropas hay algún infiltrado que está dándole ese mensaje de sus planes al rey de Israel. Pero los mismos sus mismos soldados y su misma gente de su ejército le dicen: no, señor, no somos nosotros, es que allí hay un varón de Dios, hay un profeta que es quien le declara las palabras que tú dices en lo secreto, y él se lo llega a contar al rey de Israel. Imagínense, ya digámoslo así, existía en ese tiempo las estrategias de las escuchas telefónicas. Era Dios interceptando las comunicaciones del pueblo sirio y se las trasladaba al profeta, que era la voz de Dios, y éste se lo hacía llegar al rey de Israel. Todo, mis hermanos, con el propósito de guardar la vida de su pueblo. Y viene el rey de Siria, y cuando se entera de cuál era la estrategia que el pueblo de Israel utilizaba o tenía, decide ir en búsqueda entonces del profeta Eliseo. Y pide que averigüen dónde él se encuentra residiendo para irlo a capturar, ¿verdad? Y así poder cortar esa información de los planes que él tenía. Y dice que le averiguan dónde él se encuentra y le dicen al rey sirio que Eliseo se encuentra en Dotán, que es una ciudad. Entonces el rey envía, dice, este ejército, gente de a caballo y carros y un gran ejército, dice el verso 14, y los envía de noche. Y la estrategia era rodear la ciudad, sitiar la ciudad donde se encontraba Eliseo para capturarlo. Y toda esa noche, mientras el ejército acampaba alrededor, al día siguiente, temprano en la mañana, el siervo de Eliseo se levanta, y cuando sale ve a todo ese ejército rodeando la ciudad, y él sabe y él los identifica que es el ejército sirio. Por lo tal, no venían con buenos
con buenas intenciones, no traían que un plan quizás de hacer amigos. Por eso el siervo exclama y le dice a Eliseo: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y luego, mis hermanos, las palabras de Eliseo son importantes, porque él le dice primero: no temas. Y él le declara una promesa y le dice: ¿sabes qué, siervo? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O en otras palabras, por nosotros hay un ejército mayor que los que vienen en contra de nosotros. Y el siervo quizás no podía entender lo que el profeta le estaba diciendo. Por eso, mis hermanos, en estos pasajes Eliseo hace 3 oraciones, y las 3 oraciones que Eliseo realiza tienen que ver con abrir y con cerrar los ojos. Por eso el mensaje de hoy es en un abrir y en un cerrar de ojos. Y la primera oración que Eliseo hace, y le dice: Jehová, te pido que abras los ojos de este siervo para que vea. Y claro, mis hermanos, se estaba refiriendo a una vista espiritual. Y dice la palabra que Dios abre ese mundo espiritual, y Dios comienza a revelarle a este siervo, y comienza a ver que alrededor ya no son los ejércitos de sirios, sino que al contrario hay un ejército celestial de hombres de a caballo, pero hay carros de rodeándolos a ellos. Mis hermanos, Giesi, que es el siervo de Eliseo, puede tener 2 visiones diferentes o 2 puntos de vista diferentes. Por eso es que en esta situación ellos están enfrentando una realidad, y la realidad de ellos es que están siendo sitiados y que están siendo próximos a ser atacados por el ejército sirio. Pero luego viene Dios y le dice que a pesar de esa realidad, ellos tienen una verdad y se la revela. Y la verdad para Eliseo y su siervo es que de quienes están rodeados es de un ejército celestial y de carros de fuego. Y eso, mis hermanos, por eso es que Eliseo le dice al siervo que no tema, porque Eliseo, a él no lo tomó por sorpresa esa emboscada o esa posible emboscada del ejército sirio. Por eso Eliseo sale confiado y le dice: ¿sabes qué? Te voy a pedir para que veas lo que yo veo. Y mis hermanos, y se abren los ojos de este siervo, y logra ver, y logra sintonizarse o ponerse en sintonía con su amo, el profeta. Y es por eso que leemos que ellos pueden recobrar fuerza y ánimo ante quizás próximo ataque que viene en contra de ellos. Mis hermanos, la vida de este siervo fue transformada en un abrir y cerrar de ojos, de poder cerrar la vista a lo natural y poder abrirlo a lo espiritual. En lo natural había una realidad de que tenían enemigos cerca que estaban próximos a atacarlos. Pero la verdad sobre ellos era que había un ejército celestial listos a intervenir si fuera necesario, pero que estaban a favor de ellos. Es interesante, mis hermanos, dónde están residiendo estos hombres, Eliseo y su siervo. Es importante que entendamos que la ciudad donde ellos están, dice la palabra, se llama Dotán. Y sabe que el significado de esta palabra, en un porcentaje alto, su significado es 2 pozos. Es interesante cómo esta palabra da o refleja la realidad que estos hombres están viviendo. 2 pozos. Y los pozos, usted sabe que son construidos donde
donde se descubre una fuente natural de agua. Entonces cavan esos pozos profundos para llegar a esa fuente y poder extraer el agua, ¿verdad? Extraer esa agua vital para ellos, y que también es como una fuente de vida. Entonces hay dos pozos. Quiere decir que usted puede beber y puede extraer agua de un pozo, pero también puede hacerlo de un segundo pozo. O sea, usted tiene, o digamos, como la opción de cuál de los dos usted va a extraer el agua. Y mis hermanos, lo que el siervo de Eliseo estaba experimentando era como esos dos pozos. Un pozo que él podía percibir que era su realidad, pero el segundo pozo era la verdad que él acababa de recibir en revelación, y él iba a decidir de cuál beber. La palabra nos dice, mis hermanos, que después de que el siervo ve a ese ejército celestial a favor de ellos, dice que cuando el ejército comienza a descender, Eliseo le sale al encuentro. ¿Por qué Eliseo va a encontrarse con sus enemigos? Quizás el siervo pudo pensar: este amo está loco, no sabe que ellos representan el peligro, no saben que ellos vienen a capturarlo. Pero mis hermanos, Eliseo podía enfrentar a ese ejército porque él sabía que la verdad era que había otro ejército mayor respaldando la vida de él, y por eso él sale al encuentro. Y la segunda oración que Eliseo hace es: Jehová, le dice y le pide, cierra los ojos a este ejército. Y dice la palabra que ellos tienen una ceguera, y cuando el profeta se encuentra con ellos, no lo reconocen, quizás, o no lo logran ver, y él les dice: señores, ustedes se han confundido, ustedes andan en un lugar que no es el correcto. Yo los voy a guiar hacia donde ustedes necesitan ir, y van a encontrar a la persona por el cual andan buscando. Es increíble y es hasta cómico cómo ese ejército no pudo reconocer, ni pudieron estar ahí al frente del mismo profeta y poderlo reconocer. Es interesante cómo este ejército no pudo reconocer al profeta por intervención divina. Y la palabra nos dice que Eliseo comienza a guiar a todo este ejército que venía en contra de él. Hermanos, ¿cuál fue el valor, cuál fue la confianza que este hombre tuvo para enfrentar y para presentarse cara a cara al ejército? Claro, uno es la intervención de Dios que cerró la vista y que les dio esa ceguera, pero lo otro también era la confianza que él tenía de saber de que había un ejército a favor de él, y por eso él comienza a hablar y a caminar con ellos. Y dice la palabra que Eliseo, el plan de Eliseo era llevárselos hasta Samaria, a donde estaba todo el ejército de Israel. Imagínese usted a Eliseo entrando con un gran ejército enemigo a la ciudad de Samaria. Se imagina la gente de ese lugar con qué emoción o con qué rareza estaban viendo a su profeta entrar con un ejército enemigo. Y quizás yo me imagino que Eliseo les hacía señas de que se callaran, porque les iban a dar una sorpresa a ellos. Y cuando el profeta llega y se estaciona con ese ejército, la palabra nos dice en los versos más adelante que están en medio de la ciudad de Samaria. Y la tercera oración que el profeta Eliseo hace es: Jehová, ábrele los ojos a este ejército. Y cuando Jehová opera ese milagro de devolverles la vista, ellos pueden reconocer que están en el mero centro
de la ciudad de Samaria y por lo tanto están rodeados totalmente por el ejército israelita. Y luego viene el rey de Israel y, reconociendo la autoridad del profeta, le pregunta: Padre mío, le dice, ¿los matamos? Ellos quizás dijeron: esta es nuestra oportunidad para acabar con nuestros enemigos. Esto es la oportunidad que tenemos de parte de nuestro Dios de terminar de una vez por todas por los ataques y por las constantes guerras que tenemos con ellos. Pero Eliseo, mis hermanos, da una orden totalmente diferente. Y él les dice: no los maten. Al contrario, les dice: preparen un banquete y denles de comer y denles de beber a todo este ejército. Porque sabe, desde Dotán hasta Samaria hay aproximadamente 16 kilómetros que han recorrido. Y mis hermanos, la acción que hace Eliseo es tremenda. Y la palabra dice que les preparan grande banquete y que todo el ejército sirio come, bebe y luego son despachados a su pueblo de origen. Y mis hermanos, algo importante y algo poderoso sucede al final de esta historia. En el verso 23 del capítulo 6 de Segunda de Reyes dice: entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hermanos, esta acción de nobleza, de misericordia de parte de Eliseo y de todo el pueblo trajo la paz, y la palabra queda registrado que nunca más el ejército sirio intentó o quiso atacar al pueblo de Israel. Hermanos, Eliseo enfrenta una realidad de un ejército que venía en contra de él, pero él decide no moverse en esa realidad, porque si él decide moverse en esa realidad de que el ejército venía en contra de él, lo más lógico y humano era repeler ese ataque y por lo tanto hacer la guerra. Pero cuando Eliseo descubre cuál es la verdad que hay detrás de ese ejército y de esos planes contra su vida, él descubre que hay un ejército alrededor de él y que hay una mano del Dios Todopoderoso guardándolo. Él decide caminar en esa verdad y actuar en el favor y en la bondad para con sus enemigos. Mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la historia para el pueblo de Israel cambia. En un abrir y cerrar de ojos, la vida del siervo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo sirio como enemigo fue transformado, porque ya no quisieron venir a hacerle guerra a Israel. Mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede transformar tu destino. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede cambiar la situación de tu casa, de tu familia. Yo sé que la realidad que hemos estado viviendo no es fácil. Yo sé que la realidad que hemos estado viviendo quizás ha sido muy dura y muy difícil para algunos de nosotros. Quizás esta realidad te ha traído pérdidas materiales, pérdidas financieras, pérdidas familiares, y ha sido dura esta realidad. Pero sabes, tenemos la oportunidad de beber no solo del pozo de la realidad, sino beber del pozo de la verdad que hay
para nosotros en Dios. Y por eso Eliseo puede caminar con ese ejército enemigo, puede llevarla en paz, porque su verdad es mayor que su realidad. Y Eliseo decide actuar en base a esa verdad, haciendo todo lo contrario que se esperaba que se hiciera. Cuando yo encuentro esto en la palabra, muchas historias y muchas anécdotas de hombres y mujeres de la Biblia me cobran sentido. Puedo pensar, mis hermanos, en la vida de David. Se recuerda cuando David, él estaba siendo perseguido por Saúl, que era rey de Israel. Saúl tenía celos de David y andaba persiguiéndolo y lo quería y lo perseguía para matarlo. Era tanto que así David tenía que huir de la presencia de Saúl. Y en una de esas que él andaba huyendo, se fue a esconder en una cueva David. ¿Y cómo son esas casualidades de Dios? Que a esa misma cueva se presenta Saúl con su ejército. Y Saúl tiene la urgencia de satisfacer una necesidad fisiológica y se adentra en la cueva para hacer de sus necesidades. Saúl está en un momento vulnerable. Saúl se encuentra en una situación fácil para ser atacado. Y en esa misma cueva se encuentra David. Y mis hermanos, David lo ve. Y ve al hombre que lo persigue. David se enfrenta a su realidad. Dice, ahí está el hombre que me está persiguiendo. Ahí está el hombre que me está haciendo la vida de a cuadritos. Y está en un momento tan vulnerable que yo puedo atacarlo y acabar con él. Y así se acaba el problema. Esa era la realidad que estaba viviendo David con Saúl. Pero luego viene la verdad a su vida. Y él dice, pero Saúl es el rey, es el ungido de Jehová, y yo no puedo tocarlo. Mis hermanos, es tremendo cuando usted y yo nos movemos en la realidad o nos movemos en la verdad. David decidió no hacer nada en contra del ungido de Jehová, porque si sabía que tocaba al ungido, se las vería con Dios. Y esa verdad en él le evitó muchos problemas. Y esa verdad le hizo actuar de forma diferente. Mis hermanos, cuando Jesús está por ser arrestado y llega Judas con aquel ejército o con aquellos soldados romanos, Jesús le dice, ¿por qué vienen a mí con palos y espadas? ¿Acaso yo soy un ladrón? Y Jesús les declara en uno de los evangelios, ¿no saben que en este momento yo puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles para que me salven y para que me liberen de ustedes? Claro, no lo hace. Pero mis hermanos, Jesús estaba consciente de una realidad, que venía Judas con los soldados para que fuera arrestado. Y él sabía que esa realidad le tocaba el sufrimiento de la cruz. Pero también él tenía una verdad, que tenía un ejército de ángeles listos para actuar y para defenderlo. Pero él decide no hacerlo, porque aunque sabía que podía echar mano, él sabía también que la verdad para él era que el diseño y la voluntad del Padre era experimentar la cruz. En otras palabras, mis hermanos, Jesús sabía el motivo por el cual había sido enviado por el Padre. Esa era su verdad, y en esa confianza él se adentra en su realidad del sufrimiento. Mis hermanos, muchas veces
en la vida nos va a tocar pasar por una realidad muy dura y muy difícil, pero lo vamos a hacer con la confianza de la verdad que tenemos de parte de Dios para con nosotros. Usted puede enfrentar una situación difícil, usted puede meterse al proceso quizás de un diagnóstico médico no muy agradable, pero porque tiene una verdad que lo acompaña a usted. Y es por eso que usted y yo podemos venir y día con día enfrentar esas realidades. En el libro de los Salmos, capítulo 86, quiero que lo busque conmigo. Salmo capítulo 86, verso 11. El salmista le hace una petición a Jehová y le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Mis hermanos, si algo debemos de hacer nosotros día con día es caminar en la verdad de Dios, caminar en aquello que es verdad para nosotros. Usted puede decidir caminar en la realidad y actuar conforme la realidad se lo va diciendo, o puede decidir caminar en la verdad. La realidad le dice: no tienes para pagar, ¿por qué no pides prestado? Pero mi verdad me dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo decido caminar en mi realidad, o como David decirle: Señor, enséñame tu camino, muéstrame tu verdad para caminar yo en esa verdad. Hermanos, esa era la petición de David. Quiero caminar en tu verdad. Quiero caminar en tu verdad. En Proverbios capítulo 16, mis hermanos, encontramos otra promesa. En el verso 7, vea lo que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso fue lo que Eliseo y el pueblo de Israel pudo experimentar, que cuando ellos agradaron el corazón de Dios en la forma de conducirse con sus enemigos, Dios trajo paz. Mis hermanos, cuando usted y yo decidimos caminar en la verdad, agradamos el corazón, y como producto de ese agrado, dice la palabra, que cuando tenemos enemigos, Dios se encarga de que esos enemigos no nos molesten. Ahí van a estar quizás, pero no van a querer meterse con nosotros, porque tu caminar y mi caminar le agradan al Señor, porque yo he decidido caminar en la verdad de Dios y no en mi realidad. Es tremendo esto, mis hermanos, porque nos puede ayudar y nos va a ayudar a enfrentar el día a día, porque hay muchos que su realidad es dura, que su realidad quizás está siendo muy difícil y ya no tienen fuerza, ya no tienen ánimo, ya no tienen aliento, porque se sienten agotados, se sienten desanimados por la realidad que están viviendo. Pero cuando tú conoces la verdad de Dios para tu vida en esa situación, tú cobras ánimo. Por eso el mismo salmista decía: la vara y el cayado de mi pastor me infunden aliento, me dan fuerza, me dan ánimo, y yo puedo levantarme todos los días con la certeza de que hay un Dios que se preocupa por mí. Mis hermanos, hay otro salmo muy especial y muy bueno que nos puede dar un panorama mayor a lo que estamos viendo en este día. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 3 y vea lo que dice David. En su versión, este salmo, el encabezado, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo.
Sobre el título de este salmo nos está diciendo cuál era la situación que estaba viviendo David, cuál era esa realidad que él estaba enfrentando. Y comienza el salmo en el verso 1 diciendo así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esto, mis hermanos, en estos dos versos, David le está diciendo a Dios en una oración: Señor, quiero contarte cuál es mi realidad, que hay mucha gente que viene tras mí, que hay mucha gente que está en contra mía, que se me han multiplicado los enemigos y piensan que no voy a salir de esto. Eso, mis hermanos, es lo que David está declarando como su realidad presente. Y luego hace una pausa para dar inicio a los versos 3 y 4. Y ahí donde David, mis hermanos, tiene esa revelación de cuál es su verdad. Y vea lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Sabe? Esa verdad se hace vida en David. Y él dice: pero una cosa tengo segura, que mi realidad es que tengo muchos enemigos y quieren lo malo para mí y creen que no hay salvación para mí. Pero mi verdad me dice que tú eres mi escudo, que tú eres mi gloria y que tú eres quien levanta mi cabeza. Y por eso yo puedo estar en pie y puedo sostenerme, porque eres tú el que lo hace, aún en contra de mi realidad. Y sabe el resultado de eso, ¿cuál es? El verso 5. Dice la palabra: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Luego dice el verso 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. David expresa una realidad no muy agradable y por eso él anda huyendo. Pero en esa realidad él conoce la verdad de Dios para su vida y le dice: tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú estás a favor mío, Señor. Y cuando él comienza a caminar en esa verdad, él puede descansar, él puede dormir. O sea, 10,000 personas que lo quieren matar no le roba el sueño a David, porque Jehová lo sustentaba. Y mis hermanos, a veces nosotros con 2 recibos que no hemos pagado en el mes se nos quita el sueño. Con cosas más pequeñas quizás perdemos la paz, perdemos la confianza en el Señor y creemos que se nos acabó el mundo. Y lo más importante, perdemos el descanso, se nos va el sueño, perdemos el reposo. Pero sabe, David nos da la clave, que en una realidad, por muy difícil y por muy dura que sea, yo tengo una verdad. Y cuando camino en esa verdad, yo puedo dormir tranquilo. Dice David: señores, yo me acosté, pero cuando me acosté, me dormí. Y mire, y muchos de nosotros nos acostamos, pero pasamos en vigilia, no logramos conciliar el sueño pensando en cómo voy a solucionar mi realidad. Yo no estoy diciendo tampoco, iglesia, que es un escapismo de una realidad, ni tampoco es que nos hagamos del ojo pacho ante aquello que está sucediendo. Claro que está sucediendo algo difícil, pero el llamado es a cómo yo voy a hacerle frente a esa realidad con la verdad. Y con esa verdad yo puedo estar tranquilo. El reposo, mis hermanos, en el sentido de David decir: yo me acosté a dormir,
O sea, lo que también está diciendo es conciliar el sueño, poder tener descanso y reposo. Mis hermanos, y dice, y desperté. David no se acostaba y decía y pensaba, ¿y si me cortan el razor de la tienda de campaña y vienen a matarme de noche? David no pensaba en eso. David no estaba con aquella angustia de que quizás van a venir y de noche, cuando yo esté dormido, van a atacarme y yo ni cuenta me voy a dar. No, David se acostaba, dormía de a galán y se levantaba al día siguiente, porque Jehová lo sustentaba. Mis hermanos, así como a Eliseo y a su siervo no lo rodeaban las circunstancias, no fueron únicamente rodeados por una realidad difícil, no, fueron rodeados por un ejército celestial que estaba a favor de ellos. Y sabe, ese ejército nunca atacó, porque la palabra dice que no atacaron a los sirios. Pero esa verdad que ellos descubren les da esperanza y les da confianza de poderse enfrentar a sus enemigos. Mis hermanos, eso necesitamos en este día, que usted encuentre la verdad de Dios para su situación, que usted encuentre la verdad de Dios para su enfermedad, que usted encuentre la verdad de Dios para su familia, para su casa, para con sus hijos, para con su pareja, porque su realidad puede ser muy dura en este momento y está siendo muy dura con usted, pero la verdad puede a usted animarlo y puede a usted infundirle aliento y enfrentarlo de forma diferente. El salmista en ese salmo tan precioso del Salmo 23, David sí fue una persona que experimentó no solo esta vez con Absalón, con Saúl y quizás muchas otras veces persecución. Si alguien podía dar testimonio de ser perseguido, era David. Pero en el Salmo 23, él descubre una verdad. Y él dice que el bien y la misericordia me van a perseguir toda la vida. Mis hermanos, a usted no lo persiguen nada más sus acreedores. A usted no lo persiguen nada más las tarjetas de crédito que le están cobrando o los bancos. A usted no solamente lo persiguen sus enemigos, a usted lo persigue el bien y la misericordia de parte de nuestro Dios. Y esa es una verdad para usted. Si usted tiene ese delirio de persecución, sabe, es el bien y la misericordia que lo están persiguiendo. Déjese atrapar por esa verdad, déjese capturar por esa presencia de Dios que lo anda, como decimos en el buen salvadoreño, taloneando, que lo lleva cortito, porque si alguien a usted lo anda persiguiendo, es el bien y la misericordia de parte de nuestro Dios. Quiero en esta mañana que el Señor abra y cierre los ojos para transformar su realidad. En un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, nuestra situación puede cambiar. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. En un abrir y cerrar de ojos, los milagros pueden ocurrir. Y usted y yo podemos cobrar ánimo y enfrentar el día a día, por muy difícil que sea nuestra realidad. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo en esta mañana de poder descansar y pedirle al Señor y decirle: Dios, así como como Eliseo y sus siervos se encontraban en una ciudad cuyo significado era dos pozos, que así como ellos experimentaron esas dos visiones, esos dos puntos de vista, beber del pozo de la realidad o beber del pozo de la verdad, ¿de cuál pozo tú y yo vamos a beber en esta mañana y a beber en estos días que vienen? Yo creo
como David, decirle: Señor, quiero caminar en tu verdad. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor, tal vez no que cambie nuestra realidad, porque puede ser que el plan de Dios no sea cambiar nuestra realidad, pero sí que abra nuestros ojos a una verdad y saber que puedo hacerle frente a esa realidad. Me recuerdo cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y dice que esa tormenta se viene encima de ellos, y los discípulos, que eran pescadores y estaban acostumbrados a eso, a andar en el agua, en la barca, sintieron miedo y Jesús estaba durmiendo. Y el miedo de ellos, de los apóstoles, era perder la vida. Y van a despertar a Jesús y le dicen: ¿no temes que perezcamos acá? Y Jesús quizás se le todo adormitado y dice: ¿y ustedes qué están haciendo? Señores, yo no me voy a morir en esta barca. O sea, Jesús tenía una realidad en esa barca. Era una tormenta muy fuerte, sí, muy peligrosa, claro que sí. Pero la verdad que él sabía de parte de Dios, era que él no iba a morir en una barca. Él no iba a morir ahogado en el lago ni en el mar. Por eso la verdad a él lo podía hacer descansar en medio de las tormentas. Qué importante es que conozcas cuál es la verdad de Dios para tu vida. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir esa verdad. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en esta hora tú estás dispuesto a abrir los ojos de tu pueblo, Señor, y mis ojos ante una realidad que estamos viviendo como familia, como nación, como país, Señor, como mundo. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que en esta mañana nuestros ojos espirituales sean abiertos. Quizás, Dios, la realidad no va a cambiar en estos días venideros, pero sí, Señor, vamos a caminar en ella por la verdad que vamos a recibir tuya, por esa revelación que vamos a tener de tu verdad. Y Dios, como el salmista, decidimos en esta mañana caminar en esa verdad. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor. Yo declaro, Dios, que ojos espirituales son abiertos, que esa revelación viene de lo alto a nuestras vidas, de esa verdad de que no estamos solos, de esa verdad, Señor, que podemos atravesar, Señor, los valles de sombra y de muerte, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, que aunque pasemos por las aguas y por el fuego, no nos quemarán, ni seremos anegados, dice tu palabra, porque tú sostendrás nuestras manos. Gracias, Señor, por esa verdad. Gracias, Señor. Padre, infunde en nosotros esa verdad. Infunde en tu pueblo, Dios, tu verdad, para que caminemos en ella, Señor. Y que en un abrir y cerrar de ojos, la situación en nuestro interior pueda mejorar para honrarte a ti, Señor, y para actuar de forma que te agrademos y te honremos a ti, Señor. Gracias te doy por eso. En el nombre poderoso de Jesús te lo he pedido en esta mañana. Amén y amén. Qué bueno es Dios, iglesia. Qué bueno es el Señor con nosotros. Amén. Así que doy gracias al Señor por esta palabra. Y declaro, mis hermanos, que tendremos una semana victoriosa, que tendremos unos días venideros donde recibiremos mucha revelación de parte de Dios y la verdad se hará latente en nosotros, mis hermanos, aun y cuando nuestra realidad tal vez no cambie, pero Dios está con nosotros y por nosotros. Que el Señor te bendiga.